En lo más árido de los cerros, donde la tierra se queja bajo cada paso y los árboles secos se alzan como esqueletos apuntando al cielo, caminaba Mariana, una niña de 12 años con el cabello enredado, los pies descalzos y un viejo carrito construido con tablones y ruedas recicladas. No tenía hogar, ni padres, ni nadie que la esperara. Desde que escapó del albergue, su vida transcurría entre senderos polvorientos, atajos olvidados y el murmullo persistente del hambre. Todo cuanto poseía cabía en ese carrito. Una botella plástica con agua opaca, un costal con latas vacías y trozos de alambre, una manta desgastada y un osito de trapo con un solo ojo, rescatado de algún basurero, convertido en su único compañero. Esa tarde el viento descendía helado desde las alturas, revolviendo hojas secas a su alrededor, mientras el frío le atravesaba la piel hasta los huesos. Mariana se apresuraba hacia su refugio, bajo el techo desvencijado de un galpón abandonado. Había conseguido unos pedazos de metal, una navaja mellada y un frasco roto que podía servirle. Era suficiente para resistir un día más. Entonces se detuvo en seco. Un sonido inusual cortó el silencio. Toc, toc. Entrecerró los ojos, se agachó. Otra vez. No era el viento ni ramas cayendo. Era como un golpecito, desde abajo. El corazón le retumbaba cuando se arrodilló y pegó el oído al suelo. Toc, toc. Ahí estaba. Débil, pero constante. Algo o alguien golpeaba desde debajo de la tierra. No sabía cómo explicarlo, pero algo dentro de ella lo comprendió. Comenzó a escarbar sin herramientas, solo con sus manos. La tierra estaba húmeda, cubierta de raíces. Sus uñas se rompieron, los dedos sangraban. El barro se le mezclaba con la sangre. Hasta que, de pronto, encontró una tapa de madera, ennegrecida por la humedad, con bisagras oxidadas y una rejilla metálica incrustada en el centro. Mariana contuvo la respiración. Introdujo los dedos por una abertura y empujó. Un aire denso, cargado y rancio brotó del hueco. Se cubrió la boca con el brazo. Retrocedió un paso. El olor era casi insoportable, pero lo que vio la paralizó. Un hombre, con la piel descolorida, los labios partidos, la mirada nublada y las manos atadas con sogas gruesas. Llevaba un traje desgastado y el cuello de su camisa tenía manchas de sangre ya seca. Apenas respiraba, pero seguía vivo. Sus ojos se abrieron lentamente y se fijaron en ella con desconcierto. «Agua», murmuró, con voz apenas audible. Sin pensarlo, Mariana sacó su botella turbia. Le acercó el borde a la boca. El hombre bebió con desesperación. «No sé quién es usted», dijo ella con la voz entrecortada, «pero si está respirando, yo no lo voy a dejar morir aquí». Y sin darse cuenta, en ese instante, bajo la sombra de los cerros, comenzó una historia que más tarde estremecería al país entero. El cuerpo del hombre apenas respondía, temblaba como una hoja. El calor que salía de aquel hueco olía a encierro, a enfermedad y a miedo. Mariana no sabía de curaciones, pero sí conocía lo que era morir despacio, en silencio, sin que a nadie le importara. Con esfuerzo, lo ayudó a incorporarse, lo sujetó por debajo de los brazos y lo arrastró hasta un claro escondido entre los matorrales, donde lo recostó sobre su manta rota. El hombre respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía dolerle, como si la vida insistiera en quedarse cuando ya nada quería quedarse. Mariana sacó lo poco que llevaba consigo, un trozo de pan reseco, una ramita de anís que había guardado como tesoro y la esperanza intacta de una niña que había conocido el dolor mucho antes de tiempo. Desmenuzó el pan con cuidado y se lo acercó a la boca del hombre. Le pidió que masticara con calma, que no se atragantara, hablándole con la ternura de quien cuida a un abuelo perdido en el tiempo. El hombre la observaba desconcertado, con la expresión de alguien que no entiende si está soñando, y mucho menos que alguien lo esté cuidando en medio de la nada. Logró preguntarle su nombre con un hilo de voz. Mariana respondió sin dudar. Él, por su parte, tardó unos segundos en contestar, como si su propio nombre le doliera. Dijo llamarse Esteban. Esteban Cordero. Ese nombre hizo que Mariana se quedara inmóvil por un instante. Lo había escuchado en historias cuando aún asistía a la escuela, en los relatos de los ancianos del pueblo. Esteban Cordero, el hombre que daba becas, el que mandó a construir el pequeño centro de salud, el que un día desapareció sin dejar rastro. Recordó que decían que tenía tierras cerca del río, que ayudaba a la gente sin pedir nada a cambio. Él asintió suavemente, como aceptando un pasado que ya no le pertenecía. Eso fue antes, dijo, antes de que todo cambiara. Mariana se sentó a su lado.
El cielo comenzaba a nublarse y el viento sacudía las ramas como si el bosque también supiera guardar secretos. Entonces le preguntó quién le había hecho eso. Esteban cerró los ojos y una lágrima cruzó su sien. Dijo que su esposa, Victoria, le había declarado amor eterno, y una noche le sirvió vino con pastillas. Que cuando despertó ya no estaba en su hogar, sino atrapado en una especie de caja, apenas con aire y alimentado por tubos, como si estuviera cumpliendo una condena. Mariana quiso entender qué había hecho para merecerlo. Él respondió que se negó a firmar unos documentos, que se rehusó a vender todo, y que descubrió una verdad sobre su hija que otros no querían que supiera. La niña sintió un estremecimiento. No comprendía del todo lo que significaba, pero algo en sus palabras la hizo mirar su viejo oso de trapo. Le preguntó qué pensaba hacer ahora. Don Esteban la miró con una tristeza que parecía venir de muy lejos y dijo que lo único que deseaba era sobrevivir, si Dios se lo permitía, y encontrar la verdad que le habían arrebatado. Mariana bajó la mirada, luego la alzó al cielo y, como si hablara con un amigo invisible, susurró una plegaria. Pidió que, si a ella siendo nadie podía ser escuchada, entonces también lo fuera aquel hombre, porque ya había sufrido demasiado. Y el viento, como entendiendo, se detuvo por un instante. La noche cayó sobre el monte envolviendo todo en sombras. Mariana buscó ramas secas, formó un pequeño círculo con piedras y encendió una fogata. La llama era pequeña, pero suficiente para calentar el cuerpo del hombre, que seguía temblando bajo la manta remendada que ella le ofreció. Luego partió una tortilla vieja y la sumergió en agua para ablandarla. La dividió en dos y le dio la mitad. Le dijo que no era mucho, pero era todo lo que tenía. Don Esteban la recibió con humildad, como si se tratara de un banquete. Masticaba lentamente, con la vista perdida en el fuego. Cada bocado parecía abrir la puerta a un recuerdo, unos dulces, otros amargos, todos llenos de peso. En otro tiempo lo tenía todo, murmuró con voz débil. Tenía casa, vehículos, y personas que me saludaban aunque no supieran quién era. Pero dejé de mirar con el corazón. Puse mi confianza en quienes no lo merecían. ¿Y su hija?, preguntó Mariana con suavidad. La cuidé desde que era una recién nacida, pero cuando se enfermó descubrí que su tipo de sangre no coincidía con el mío. Primero pensé que era un simple error. Más tarde comprendí que todo había sido cuidadosamente preparado. ¿Qué preparación? Sustituirla por otra, desaparecer toda huella de la anterior, manipularme para firmar papeles. Un testamento alterado. Todo planeado. El silencio se prolongó mientras las llamas seguían bailando. Mariana sintió que aquel hombre ya no le era ajeno. Su historia la hería como si una parte de ella también sufriera. Yo pienso, dijo Mariana luego de un rato, que a veces Dios permite que caigamos tan bajo para que sepamos quién realmente se queda con nosotros cuando ya no queda nada. Don Esteban la miró, y en sus ojos cansados apareció una chispa distinta. ¿Tú tienes fe? Sí, respondió la niña sin dudar, porque si no la tuviera, ya me habría rendido ante el frío o el hambre hace tiempo. El silencio que vino después no era incómodo, sino de esos que alivian por dentro. Don Esteban cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, el temblor de su cuerpo disminuyó. De entre los arbustos apareció Canelo, el perro callejero que solía seguir a Mariana cada vez que olía comida. Se tumbó a los pies del hombre sin hacer ruido, como si comprendiera que debía cuidar algo valioso. ¿Cómo se llama este amigo?, preguntó don Esteban. Canelo, contestó Mariana con una pequeña sonrisa. No habla, pero entiende mejor que muchos. Compartieron una risa suave que les trajo un respiro en medio de tanta oscuridad. Cuando la noche comenzaba a ceder, Mariana avivó el fuego con unos troncos más y se recostó junto a don Esteban, arropándolo con lo poco que le quedaba de cobija. No duerma demasiado profundo, mañana tenemos que marcharnos. Este lugar ya no es seguro. ¿A dónde iremos? A casa de una mujer que me cuidó cuando estuve enferma de los pulmones. Está lejos, pero vale el esfuerzo. Y si no puede caminar, lo llevaré en el carretón. Don Esteban soltó un suspiro, y por primera vez desde que escapó de aquel encierro, volvió a sentirse parte del mundo. Todo gracias a una niña que no tenía nada más que fe, suficiente para rescatarlo. Cuando el día comenzaba a romper, Mariana se frotó los párpados y se levantó. El cielo ya mostraba tonos naranjas sobre los cerros. El aire seguía frío, pero ella sabía que no podían quedarse. El verdadero peligro no era el clima ni la falta de comida, sino la persona que había intentado hacer desaparecer a don Esteban. Si lo hizo una vez, podría intentarlo otra vez. Es hora de partir,
Don Esteban, dijo con dulzura. Tenemos que irnos antes de que el sol esté alto. El hombre abrió los ojos. Sus piernas apenas respondían, pero su rostro ya tenía un poco más de color. Canelo se desperezó, como si supiera que debían darse prisa. Mariana alistó el carretón, retiró unas latas viejas, colocó un saco de papas gastado y encima una cobija. Con ayuda del perro, logró que el hombre se acomodara. Luego ató las ruedas con una cuerda para que no se volcara en las bajadas. ¿A dónde me llevas, niña? A casa de doña Remedios. Vive más allá de los llanos. Ella ayudó a nacer a muchos cuando no había doctores. Conoce las plantas y también sabe orar. Si hay alguien que pueda ayudarlo, es ella. El trayecto era largo y seco. Mariana lo conocía bien. Lo había recorrido muchas veces con el estómago vacío y pocas esperanzas. Pero esta vez no iba sola. Esta vez empujaba a alguien que no debía morir. ¿Por qué haces esto?, preguntó don Esteban mientras el carretón se estremecía con cada bache. Porque cuando yo caí, nadie hizo nada por mí. Y no quiero repetir eso con usted. El sol ya golpeaba con fuerza. Mariana sudaba, pero no se detenía. Canelo iba delante, como si supiera el camino. Las ruedas del carretón se inclinaban por las piedras sueltas, pero ella lo mantenía firme con manos que ya estaban acostumbradas a cargar más de lo que deberían. Cerca de un cauce seco, don Esteban murmuró que aquel árbol lo había sembrado él mismo hacía muchos años, para marcar el fin de sus tierras. Ahora todo eso seguramente estaba a nombre de Victoria. ¿Y si demostramos que usted está vivo?, preguntó Mariana. ¿Y si se prueba que no firmó nada? Si logro llegar al pueblo y alguien me reconoce, quizás sea posible. Pero si ella me encuentra antes, no me dejará llegar. Mariana lo observó con decisión. Entonces, no deje de perder la fe ni en mí ni en Dios. Si logró sobrevivir después de ser enterrado, no fue por azar, fue porque aún hay un propósito para usted. Don Esteban cerró los ojos, y un silencio solemne se apoderó del ambiente, como si el mismo cielo prestara atención. A lo lejos, tras una hilera de árboles secos, se asomó una pequeña casa de barro con humo blanco saliendo por la chimenea. Mariana, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una sonrisa. Ya llegamos, don Esteban. Ya no está solo. El carretón se detuvo justo frente a la entrada, donde, sin saberlo, se comenzaría a escribir un nuevo capítulo de una historia que aún no había terminado. La puerta se abrió de golpe. Doña Remedios, con el ceño fruncido, apareció sosteniendo un cucharón y con el delantal lleno de restos de maíz. Pero al ver a Mariana, su rostro se suavizó. «Ay, criatura, ¿dónde te habías metido? Estás tan delgada como una ramita». «No vine por mí, traje a alguien que necesita más ayuda que yo», respondió Mariana, señalando hacia el carretón. Al ver el rostro del hombre, doña Remedios retrocedió, se llevó la mano al pecho y susurró algo que solo Dios pudo entender. Sin más, les abrió la puerta. «Pasa, hijo. Si estás vivo, es porque aún hay algo que el cielo quiere mostrarte». Lo acomodaron en una camilla hecha a mano. Remedios le frotó el pecho con aguardiente, le ofreció un brebaje de raíz de chilillo y lo masajeó con aceite de ruda mientras murmuraba oraciones que parecían venir de otro mundo. Lo dejaron tirado como si no valiera, pero Dios decidió lo contrario. «Eso no puede ser casualidad», decía mientras lo atendía. Don Esteban, entre suspiros, murmuraba nombres. Mariana los anotaba en hojas desgastadas de un cuaderno viejo. Mencionaba abogados, terrenos, una hija perdida y a su esposa, Victoria. Esa misma noche, Remedios mandó a un muchacho del pueblo con recado para el padre Agustín y para doña Justina, quien había sido secretaria del ayuntamiento y conocía bien a don Esteban. Al llegar y ver al hombre tendido, ambos se quedaron helados. «Por el cielo», exclamó doña Justina. «Si este es don Esteban, el mismo que firmó aquel papel del pozo». «Yo no firmé nada», dijo él con voz débil. «Me engañaron, me enterraron vivo». El padre Agustín le tomó la mano y comenzó a rezar suavemente. «Entonces ha llegado el momento de sacarte de las sombras, hijo. Y que la verdad salga contigo». 3 semanas más tarde, don Esteban ya podía caminar con un bastón. Aún tenía temblores en la piel, pero sus ojos reflejaban una chispa que ni la oscuridad logró apagar. Mariana no se alejaba de su lado, empujando el carretón vacío como símbolo de que su fuerza no estaba en lo que cargaba, sino en lo que había hecho. Esperaban sentados en una banca, bajo la sombra de un laurel, en la plaza principal. Unas gallinas cruzaban lentamente la calle de tierra. Los rumores crecían.
Todos hablaban del hombre que volvió de la muerte, aunque nadie conocía el milagro completo. ¿Está seguro de esto, don Esteban?, preguntó Mariana. Él asintió, y la miró con una ternura que solo nace del alma. Me diste una nueva vida, Mariana, pero lo más importante es que le recordaste a este pueblo que Dios aún camina entre nosotros, a veces disfrazado de niña. Una vieja camioneta se estacionó frente a la alcaldía. De ella bajó Victoria, con las manos esposadas y rodeada de agentes. Su mirada soberbia buscó a don Esteban. Al verlo de pie, esperándola, se quedó inmóvil. No puede ser. Tú deberías estar muerto. Don Esteban no gritó, no respondió con odio. Solo respiró hondo y dijo, Dios es quien da la vida y la quita. Y tú no eres él. El pueblo guardó silencio. El viento pareció detenerse. Solo el sol seguía cayendo con fuerza sobre los techos. Un notario se acercó con un documento en las manos. Don Esteban firmó con decisión. Yo, Esteban Cordero, declaro que Mariana, la niña que el mundo ignoró, es desde hoy heredera de mis tierras, de mi nombre y de toda mi gratitud. Mariana quiso hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas. Solo las lágrimas hablaron por ella. No lloraba por la herencia. Lloraba porque por fin alguien la había reconocido. Por primera vez en su vida, alguien le dijo, tú vales, tú importas. Entonces don Esteban se acercó al altavoz del pueblo y dijo, a mí me enterraron por rencor, pero Dios me rescató a través de las manos sucias de una niña olvidada. Si algún día se preguntan si los milagros existen, no busquen en el cielo. Mírenlos en los pequeños que aún creen, aunque duerman en la intemperie. El pueblo estalló en aplausos. Muchos tenían los ojos húmedos. Canelo ladró como si entendiera cada palabra. Y así, en un rincón que casi nadie recordaba, una niña sin apellido cambió el destino de un hombre y demostró que incluso en lo más profundo de la tierra rota, Dios hace florecer lo que ya todos daban por perdido. Porque, a veces, el mayor milagro no es regresar de la muerte, sino que alguien te mire justo cuando ya todos te habían olvidado.